El hipnotismo como espacio liminal. Poder, ciencia y redención en La hija de Drácula, 1936. Introducción. La hija de Drácula, estrenada en 1936 bajo la dirección de Lambert Hillier para la Universal Pictures, ocupa un lugar singular en el panorama del cine de terror clásico. Concebida como una secuela espiritual del Drácula de Todd Browning de 1931, la película se aparta radicalmente del molde gótico tradicional para abrazar una dimensión más íntima y psicológica, anticipando temas que el cine de terror desarrollaría plenamente solo décadas después. En el centro de esta relectura moderna del mito vampírico se encuentra el hipnotismo, un dispositivo narrativo que actúa como puente entre lo sobrenatural y la incipiente ciencia psiquiátrica, entre la antigua maldición de la sangre y el deseo de liberación. Este ensayo explora cómo Hillier y el guionista Garrett Ford utilizan el hipnotismo no como un mero recurso de terror, sino como una herramienta conceptual para interrogarse sobre la naturaleza del mal, el límite entre la ciencia y la superstición, y la propia posibilidad de la redención. El hechizo del otro. Hipnotismo y deseo. El hipnotismo en La hija de Drácula se manifiesta, ante todo, como una expresión del poder seductor de la condesa María Zaleska. La secuencia inicial, en la que la hija del conde se presenta en la comisaría para reclamar el cuerpo de su padre, es ejemplar. Envuelta en una capa oscura que oculta su rostro, la condesa hipnotiza al policía de guardia con un anillo y se apodera del cadáver de Drácula para incinerarlo en un ritual esotérico. El anillo, que también aparece en la escena con la joven Lily, se convierte en el símbolo de un poder que es a la vez hipnótico y vampírico, sugestivo y letal. Esta representación del hipnotismo se inscribe en una tradición cultural que asociaba la sugestión magnética con un eros peligroso y transgresor. La secuencia en la que Zaleska, fingiendo querer retratar a la joven vagabunda Lily, sucumbe a su propio impulso y la agrede, contiene un subtexto erótico que numerosos críticos han interpretado como una de las primeras representaciones explícitas del vampirismo lésbico en el cine. El director Lambert Hillier construye la escena con una atención casi voyerística. La cámara se detiene en el cuerpo semidesnudo de Lily, en la mano de la condesa que acaricia el hombro de la víctima, creando una atmósfera de creciente tensión erótica antes del acto violento. El hipnotismo se convierte así en el lenguaje a través del cual la película puede expresar un deseo que de otro modo no sería representable, una obsesión que la propia condesa define como algo más antiguo y más poderoso que la mera sugestión. Hipnotismo y psiquiatría. Un diálogo entre ciencia y superstición. El verdadero núcleo temático de la película reside, sin embargo, en el enfrentamiento dialéctico entre el hipnotismo como práctica mágico-supersticiosa y la psiquiatría como ciencia moderna. Este conflicto se encarna en la relación entre el profesor Van Helsing y el Dr. Jeffrey Garth, un estimado psiquiatra londinense. Van Helsing, arrestado por el asesinato de Drácula, pide a Garth que lo defienda, pero el joven médico considera las teorías del viejo maestro como meras supersticiones, fruto de una mente ofuscada. Su postura es la de un positivista convencido. Declara que su mente está abierta, pero que es una mente científica, y que no hay lugar en ella para la superstición. Van Helsing, con la autoridad de quien ha visto más allá del velo del racionalismo, replica con un argumento que constituye el corazón filosófico de la película. Se pregunta quién puede definir la línea fronteriza entre la superstición de ayer y el hecho científico de mañana. Señala que, hace un siglo,
el hipnotismo era considerado magia negra, mientras que hoy es aceptado como una práctica común, incluso usada en anestesia. Esta afirmación es crucial. El hipnotismo, que en la película es el arma de la condesa, es reivindicado aquí como la legítima antecesora de la psiquiatría moderna. La secuencia que sigue a la muerte de Lily, cuando Garth intenta utilizar el hipnotismo para devolver la conciencia a la joven, muestra el momento en que la ciencia se apropia de una técnica antigua, tratando de medicalizarla. Sin embargo, el fracaso de Garth, que no logra salvar a Lily, y la admisión de la condesa de que solo ella o la muerte pueden romper el hechizo, sugieren los límites de esta apropiación. El hipnotismo sigue siendo un espacio liminal, una tierra de nadie donde el saber científico es todavía impotente. La mirada hipnagógica. La búsqueda de una cura. La condesa María Zaleska no es una simple depredadora. Su drama es el de estar atrapada en una condición que no ha elegido, heredera de una maldición paterna que intenta desesperadamente romper. Quemar el cuerpo de Drácula, con la esperanza de que el ritual la libere, resulta vano. Es entonces cuando, en un gesto de modernidad radical, recurre a la psiquiatría, a Garth, con la esperanza de encontrar una cura. Le dice que necesita su mente, su voluntad, como su padre usó la de ella, pero para la liberación. La petición de la condesa es paradójica. Pide a la ciencia que haga lo que el rito mágico no ha podido, que rompa un condicionamiento que es a la vez psicológico y sobrenatural. El hipnotismo, que es su instrumento de poder, es también la metáfora de su prisión. Ella misma es la hipnotizada, sometida a la voluntad de su padre fallecido, incapaz de resistir el impulso que la domina. Garth, inicialmente escéptico, prescribe un enfoque de manual. Le aconseja que, la próxima vez que sienta la influencia del difunto, debe enfrentarla y combatirla. Sin embargo, el consejo resulta ineficaz. La condesa no logra controlar su sed. La psiquiatría, que debería emancipar, se muestra tan impotente como el rito pagano. El hipnotismo, que la película ha mostrado como instrumento de poder y seducción, se revela también como una trampa, un determinismo contra el cual la voluntad individual puede muy poco. La condesa es una víctima del sistema tanto como Lily lo es de su poder. Conclusiones. El nombre del padre. El final de la película, con el traslado de la acción a Transilvania, parece sugerir la victoria definitiva de lo antiguo sobre lo moderno, del mito sobre la ciencia. La condesa, para salvar a Janet y obligar a Garth a unirse a ella, secuestra a la prometida del doctor y lo atrae a su castillo. El hipnotismo, que había sido el hilo conductor de toda la narración, se disuelve en un final que parece abandonar las ambiciones psicológicas para regresar al melodrama gótico. Sandor, el sirviente celoso, atraviesa a la condesa con una flecha, matándola y liberando a Janet del hechizo. Sin embargo, es precisamente en este desenlace donde la película revela su coherencia más profunda. La muerte de la condesa, a manos de quien la ama, sugiere que la cura no podía venir ni de la ciencia ni de la magia, sino solo de un acto de violencia que interrumpe el ciclo. El hipnotismo, en última instancia, es el nombre moderno de una antigua maldición. La maldición de la sangre, del deseo, del nombre del padre. La hija de Drácula sigue siendo una obra fascinante precisamente por su tensión irresuelta entre el deseo de emancipación y la conciencia de que algunas cadenas son más fuertes que la voluntad y la razón. Como ha observado algún crítico, la película es una meditación sobre el cuerpo gótico, sobre la ansiedad de la diferencia y la determinación biológica.
En este sentido, el hipnotismo no es solo un truco narrativo, sino la clave para comprender el destino de María Zaleska. Un destino que no es sobrenatural, sino trágicamente humano.